Bueno, aquí estamos con lo prometido. ¿Cómo se hace para parar al dólar? No, el dólar no es tan importante, dicen algunos. Hay que preocuparse por la inflación, que anda cerca del 8% y parece que este mes tiende a repetir un número muy parecido. Hay que dolarizar. De esa manera salimos del problema. Diferentes voces que se escuchan y nosotros que de macroeconomía entendemos muy poco, vamos a tratar de dilucidar algunas ideas. Me acompaña el licenciado Mariano Parnás, economista. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenas un gusto noches. de saludarlo. Y con él está el licenciado Joaquín Verdaguer, también economista. Un gusto, licenciado, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Denme cada uno de ustedes un panorama general de lo que ven de la situación hoy y por qué nos está sucediendo todo esto. Bueno, hoy estamos atravesando, como bien lo explicaba el colega hace unos instantes, un proceso de corrida cambiaria, que es un proceso estructural de la economía argentina que no lo sufre otro país. Es muy particular nuestro. ¿Eso qué quiere decir? Que más allá que gobierne un peronista, un antiperonista en un momento de bonanza internacional o de crisis, de recesión o de crecimiento macroeconómico, viene la famosa corrida cambiaria. El tema es saber cuándo va a llegar, cuál va a ser el impacto en la economía y cuándo va a frenar, que es lo que nos pone nerviosos a todos. Pero si recordamos, en julio del año pasado ya hubo un salto importante del 40%, en 2020 también hubo una corrida del 50%, si vamos al gobierno anterior, en 2018, de mayo a agosto subió 90%, el dólar oficial en ese entonces, no el blue. Entonces es un proceso que tarde o temprano aparece, a la gente obviamente la pone muy, pero muy nerviosa con una justificación obvia, ¿no? ¿Qué tenemos que mirar? Porque de esto escucho diferentes opiniones. ¿Más el dólar y esta corrida o la inflación? ¿O tienen alguna relación las dos cosas? Bueno, sí, básicamente en realidad no creo que sea un problema estructural en la Argentina. Sinceramente el problema en Argentina es un problema de exceso de moneda. El dólar en sí es un bien más, que aumenta su precio, digamos. Nosotros aumenta el dólar, si aumenta el precio del dólar, tenemos que sacar más pesos para poder comprar dólar, al igual que tenemos que sacar más pesos para comprar todos los demás bienes en la Argentina. Y el problema de Argentina es un problema inflacionario. ¿Cuánto cero le hemos sacado a la moneda? Es 13, si no me equivoco. Más 2, ¿y cuánto le hemos agregado ahora? Y si nosotros nos ponemos a pensar si es una cuestión estructural, revisamos la historia, en la Argentina ha habido etapas donde también teníamos la misma estructura que tenemos ahora y el tipo de cambio estaba 1 a 1. ¿Sí? Un peso me salía a comprar un dólar y nadie iba corriendo al banco a comprar. Entonces, cuando nosotros empezamos a emitir dinero en exceso, más de lo que la economía necesita, cuando empecemos a entender que el dinero es simplemente una herramienta para facilitar el comercio y no un instrumento generador de crecimiento económico, la Argentina puede empezar a cambiar. Si hablamos de estructura, es lo que nosotros creemos como sociedad. El problema hoy para atacar el dólar es lo mismo, o sea, no es que el dólar ha subido solamente, o sea, eso es la evidencia. No es solamente ha subido el dólar, también ha subido el precio de los, recién explicaba Rafa, todos los bienes han subido, todos los bienes y servicios han subido el precio. Entonces, básicamente, donde hay que atacar, hoy lo comentaba también a un colega de la radio, si me dice, ¿dónde hay que atacar? Hay que atacar la cantidad de dinero que hay en la economía argentina. Mañana, si sale el ministro de Economía o las autoridades políticas, monetaria, y dice, miren muchachos, ya no vamos a imprimir más. Con eso frenamos un montón de expectativas. Es así de simple, digamos. Paremos con la emisión monetaria.
Y ahí entra la política, en donde decimos, bueno, nos vamos a animar a dejar de gastar en un año electoral, en este escenario, en donde los precios se han ido comiendo el salario de los trabajadores y de los empleados. Esa es la parte difícil. Claro, que yo estaba pensando cuando usted hablaba, hay muchos pesos en el mercado, hay que eliminar eso. Ahora, ¿cómo se hace? Porque ya están esos pesos. Sí. ¿Con no fabricar más? Bueno, obviamente... ¿Alcanza con eso? Obviamente que si nosotros paramos de emitir, después los precios se tienen que acomodar a esa cantidad de dinero que hay. Eso no se va a hacer de un día para el otro. La inflación no va desapareciendo de un día para el otro, salvo que se traiga otra moneda, que en este caso es cuando hablamos de la dolarización, que sería simplemente resolver un problema que es el problema de los precios. O sea, estaríamos logrando la estabilización de la economía. Solamente eso, con un instrumento logramos un objetivo. Ahora, después eso trae desventajas y hay que atacar con otros instrumentos otros objetivos. Y se tiene que armar un programa económico. Cuando tengo muchos objetivos con muchos instrumentos, voy a poder armar un programa económico. ¿Quiénes hablan de programa económico hoy en la Argentina? Y bueno, recién lo veíamos aquí con el colega, lo nombramos a Milei, que él tiene un programa que no está súper explicado, pero él lo pone en la mesa. La gente de Cambiemos, que decimos, bueno, está el ex ministro Lacunza, tiene un programa y te sale la reta a decirte, no voy a decir nada de mi programa. Y por el otro lado, de estas tres grandes fuerzas, digamos, para compatibilizar con la política y tu editorial de hoy, que no definen todavía los posibles candidatos. Entonces, nosotros como sociedad, la idea es decir, bueno, a ver, este tiene un programa A, este tiene un programa B y este tiene un programa C, las cuales elegimos. Necesitamos elegir los programas, nosotros elegimos las personas. Y después, cada uno de los políticos de los distintos colores, recordemos que la hiperinflación, hoy hablamos de corrida cambiaria y hablamos de una inflación antes, también la hiperinflación ha sido parte en la historia del radicalismo. Entonces, no es un problema de la cantidad de empresas que hay en la Argentina o de los partidos políticos, es toda la sociedad que queremos no poner un límite. Licenciado Parnás, ¿usted qué opina de la dolarización que propone Milei, no? Bien, bueno, antes de contestarle eso, quería volver un poquito sobre lo que decía el colega Verdaguer. Ojalá fuera tan fácil como dejar de emitir y solucionamos todos los inconvenientes. En 2018 y 2019 se ajustó el déficit fiscal, se bajó la emisión y en 2019 vino otra corrida cambiaria y vino el super cepo que tenemos hoy en día. Respecto a la dolarización, es una medida sumamente demagógica, es un atajo. Creo que si Milei se animara a decir la verdad, porque podría proponer una convertibilidad, no lo hace porque tiene mala reputación. Esta política que se implementó en los años 90 va un pasito más allá y propone dolarizar nuestra economía, que ya se propuso, valga la redundancia, esta idea en el 2001, cuando se estaba viendo si podíamos salir o no, devaluar o no, ya se propuso eso. Es una medida que la aplicó Ecuador, por ejemplo, tenemos ejemplos concretos, la aplicó Panamá, pero no hay otros ejemplos de países semidesarrollados que hayan logrado despegar o desarrollarse gracias a la dolarización. Sí frena la inflación, esa es la ventaja, pero puede traer un número muy considerable de otros problemas como los que tuvimos en la convertibilidad y como te explicaba es demagogia, es un atajo si se quiere que te frena la inflación pero te genera otros problemas y no te soluciona los actuales. Rafael, ¿alguna pregunta para los licenciados? Sí, la pregunta es cómo se sale, más que cómo se sale, que seguramente lo hará el próximo gobierno si es que salimos, es cómo se llega a la elección con una corrida cambiaria, porque esto recién empieza. La corrida empezó hace pocos días, pero todavía falta todo el proceso de las PASO, después falta todo el proceso electoral
y después hay que llegar al 10 de diciembre, que es el traspaso de mando. Con lo cual, en cualquier país normal, esos son cortísimo plazo. En la Argentina parece una eternidad. ¿En qué condiciones se puede llegar a votar en las PASO, en la general, y entregar el poder, ¿no? Bueno, mira, aquí tomando el hilo, ¿no? Recordemos que el gobierno de Macri se va antes de agosto, antes de las PASO de agosto, de las PASO entre Macri y Alberto Fernández, con 1.5 de inflación y con un dólar a 45. Luego, como dice el colega, sí, hay una explosión, pero no nos olvidemos de lo que son las expectativas. Y además, la Argentina venía con el mismo problema que estamos hoy, ya del 2018, con una tremenda sequía. Entonces, el tema de los dólares, de la cantidad de dólares en la Argentina, en ese momento escaseaban, y lo mismo pasa ahora. Nosotros hemos consumido el futuro con el dólar soja 1, con el dólar soja 2, que hemos consumido. El futuro que está llegando ahora. Están escaseando los dólares porque tenemos una sequía histórica, e encima con un país como Brasil, que ha tenido una producción récord, que encima hace bajar el precio de los 2 granos que tenemos en la Argentina. ¿Cómo hacemos? ¿De dónde salen los dólares? Y bueno, la respuesta también está en la historia, la sabemos. ¿De dónde salen los dólares para cuando faltan dólares en la Argentina? Y el famoso Fondo Monetario Internacional. Seguramente el Fondo Monetario Internacional pondrá los dólares que necesita la Argentina para que no haya un estallido. Eso es lo que particularmente creo. ¿Puede desaparecer el dólar como ha pasado en la historia? También puede desaparecer el Fondo Monetario Internacional y desaparecer el dólar. Y ahí se genera la expectativa. Y todo el mundo va a salir a comprar dólares cuando no tiene ninguna necesidad de comprarlo, simplemente por el hecho de no perder poder adquisitivo. No por el fanatismo, por el propio billete, como se quiere plantear, sino simplemente para cuidar sus ahorros. De todas maneras, el ahorrista argentino está bastante dolarizado hace años, ¿sí? Ya tiene toda la experiencia, sin tener ningún conocimiento en economía, ni en finanzas, ni nada. Simplemente con los que viene viviendo en la Argentina. Digo, escuché por ahí que también se proponía levantar los cepos. Ahora, si el Banco Central no tiene reservas, ¿cómo soporta una corrida como la de hoy, ayer, antes de ayer? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Joaquín, que las expectativas son fundamentales, pero hay que tener en cuenta que este es el dólar informal, entonces no actúa directamente el Banco Central comprando o vendiendo dólares con sus reservas internacionales. Lo que tenemos que pensar también es qué ha ocurrido en las últimas corridas cambiarias. ¿Cuándo han terminado? ¿Cuánto han durado? Pensemos que han durado 1 mes y medio aproximadamente, ¿no? Que ha subido un 50-60% el precio del dólar. Entonces, si hoy ha subido un 28% aproximadamente desde mediados de marzo, estaríamos a mitad de camino de que este proceso finalice, porque como empiezan, terminan. Son parte también muchas veces de un proceso mucho más amplio, que es el cash trade. Entonces, con una tasa de interés más elevada, los fondos, después de lograr hacer la ganancia en dólares, digamos, pueden volver a la tasa. Pero es un escenario favorable que estoy planteando, y con la sequía, con la debilidad que tiene el gobierno actual, con las próximas elecciones, uno no puede predecir exactamente si esto va a tener el mismo fin que tenía antes o si puede empeorar y irse a una hiperinflación, una devaluación, una crisis más profunda. Licenciados, muchas gracias. Un placer haberlos tenido en libertad de opinión. Ojalá que la próxima vez hablemos de temas más positivos, ¿no? Me encantaría. Y nos digan que va mejorando todo. Ojalá que sea así. Un gusto de verlos.